Hola, ¿qué tal mis queridos lobos hambrientos? He regresado, al fin les traigo el siguiente capítulo de esta historia que tanto les ha gustado, y también quiero disculparme por estar ausente en estos días. Pero quiero decirles que no he dejado el canal, no lo pienso dejar y voy a terminar las historias. Bueno, sin nada más que decir, los dejo con el siguiente capítulo de esta historia. La oportunidad de vida de un mortal. El regreso del héroe legendario. Capítulo 9. Aclaración para todo el público. Renuncia de derechos, todos los derechos son de sus respectivos creadores. Solo la historia es creación mía. En el exterior, con Tony. Este estaría intentando girar los rotores del motor 3. Al notar que seguía sin encender el motor, Tony comenzaría a utilizar toda la potencia de su armadura, comenzando a girar más rápido las hélices del motor, logrando encenderlo. Capitán, la palanca. Exclamaba Tony con un poco de miedo, pues el motor había encendido y estaba por quedar atrapado entre ellas. Necesito un minuto. Respondía Rogers, intentando llegar a la palanca, pues aún seguía colgando sobre uno de los cables. La palanca. Ahora. Volvía a decirle. Tony, ya estando más asustado, pues cada vez giraban más rápido las hélices del motor. Pero en ese momento, pasaría lo que Tony había previsto. ¡Ay no! ¡Auxilio, auxilio! Exclamaba con desesperación Tony, comenzando a chocar entre las hélices del motor, pues había quedado atrapado, girando y cochando entre las hélices, solo estando protegido por su armadura, pero no sería por mucho tiempo. En ese momento, alguien jalaría de la palanca, siendo Goku el que había jalado la palanca después de haber noqueado a varios mercenarios, pues al notar que el Helicarrier ya no caía, iría rápidamente hacia la palanca, pues lograba escuchar la voz de Stark pidiendo ayuda, jalando la palanca y haciendo que Tony pueda salir de las hélices. Al incorporarse en el aire, Tony iría rápidamente hacia el último mercenario que seguía disparando, tacleándolo y noqueando al mercenario. Pero la armadura de Stark había quedado bastante dañada y sin energía. ¿Estás bien, capitán?, preguntaba Goku, ofreciendo su mano a Steve para ayudarlo a levantarse. Sí, estoy bien. Gracias por ayudarnos, Goku. Le respondía Steve, tomando la mano de Goku y levantándose. A las afueras del Helicarrier. Se vería la nave en la que habían llegado los mercenarios escapar a Loki, quien se iría con una gran sonrisa de satisfacción, pues sus planes habían salido como había querido. En el área de contención, con el agente Coulson y Anais. Entraría corriendo a ese lugar Nick Fury, quien vería en el suelo al agente Coulson y a Anais, quienes estarían ensangrentados. Pero el que estaba a punto de morir era Coulson. Lo siento, jefe, el dios escapó. Se disculpaba el agente Coulson agonizando. Concéntrate. Tus ojos en mí, miraba con preocupación Fury, intentando mantener despierto al agente Coulson, quien ya estaba en las últimas. No. Hoy me retiro, señor. Agonizando, lograba responderle Coulson con una pequeña sonrisa a Fury. Hasta que alguien hablaría, alguien que se había quedado ahí con él hasta que llegaran a ayudarlos. No diga eso, señor Coulson. Por favor, no se rinda, no se rinda. Exclamaba con preocupación y con una pequeña lágrima traicionera a Anais, tomando de la mano al agente Coulson, quien solo la miraba con una sonrisa. No te preocupes, pequeña, tarde o temprano a todos nos toca, y esta vez me toca a mí. Respondía ya casi sin fuerzas Coulson, quien solo le regalaría una sonrisa a Anais, teniendo esta última pequeñas lágrimas cayendo de sus mejillas, pues ella se decía a sí misma que había fallado en proteger a los agentes del Helicarrier. A lo que Fury, al escuchar eso hablaría. No es una opción, soldado. Exclamaba con seriedad y preocupación Fury, viendo a su mejor hombre a punto de morir. Tranquilo, jefe. Esto jamás habría funcionado sin darles primero algo por el cual luchar. Le respondía Coulson con una sonrisa a Fury, dando al fin su último aliento, muriendo en el lugar, dejando en shock a Fury y a Anais, en especial a esta última, pues nunca en su vida había experimentado algo así. Nunca había visto a alguien morir en cumplimiento de su deber, comenzando a derramar lágrimas de frustración e impotencia por no poder hacer nada para evitarlo. Fury se levantaría del lugar y daría paso al equipo médico, quienes comenzarían a revisar al agente Coulson y a Anais para comenzar a atender su herida provocada por Loki. Aún con la gran herida que sentía por la muerte del agente Coulson, Fury les daría la noticia a todos. Perdimos al agente Coulson. Informaba con dolor Fury a todos los presentes, quienes al escuchar la noticia quedarían impactados. Y rápidamente uno de los agentes hablaría.
Ya enviamos un equipo médico a su ubicación. Informaba un agente desde el comunicador. Ya están aquí. Llegaron tarde, respondía con pesar Fury. Díganle a Goku que Anais se encuentra bien, el equipo médico la está atendiendo. La herida que tiene en su hombro es profunda, pero no mortal. Sanará. Informaba Fury, pidiéndoles informarle a Goku el estado de Anais. Goku, Anais está bien. Informaba con un gran pesar Steve a Goku, por la muerte del agente Coulson. Pero también con gran alivio al saber que Anais estaba bien. Lo sé. Respondía seriamente Goku, no mirando a Steve, pues él estaba sumergido en sus pensamientos. En la mente de Goku. Espero que esto no le afecte a Anais. Esta es la primera vez que ella presencia algo así. Se decía con seriedad Goku, pensando que no fue buena idea dejarle la responsabilidad a Anais de proteger a los agentes, pues sabía que ella era aún muy joven y nunca había estado en una situación como esta. No podía comparar la vida que hasta en ese momento había llevado su hija, a la vida llena de combates a muerte que él había vivido desde su niñez. Incluso había visto en múltiples ocasiones, la muerte de su mejor amigo y la muerte de sus familiares, situaciones que él había vivido toda su vida. No podía culpar a Anais el haber quedado impactada al ver morir al agente Coulson. Horas después, en la sala de control, estarían en la mesa reunidos, Nick, Tony, Steve, Goku y Anais, esta última con la cabeza agachada, pues aún tenía en su cabeza la muerte del agente Coulson, sintiendo una gran decepción hacia ella misma, por no haber logrado evitar la muerte de Coulson, expresión que no pasó por alto Goku, quien pondría su mano sobre el hombro de joven niña, haciendo que ésta lo volteara a ver, viendo que Goku tendría una pequeña sonrisa, tratando de darle ánimos a Anais. Pero esta solo le daría apenas una sonrisa apagada, a lo que con un gran dolor abrazaría con fuerza a su padre, comenzando a derramar lágrimas silenciosas. Hasta que Fury comenzó a hablar. Esto lo encontré en la chaqueta de Coulson. Creo que no pudo conseguir tu firma. Exclamaba con pesar Fury, aventando a la mesa las tarjetas del agente Coulson. Estamos paralizados en el aire, nuestras comunicaciones, la ubicación del cubo, Banner, Thor. No tengo nada para ustedes. Y perdí a mi único ojo bueno. Creo que me lo merezco. Sí, pensábamos construir un arsenal con el Tesseracto y con ese arsenal, comenzar con el proyecto Nova, poner en marcha la búsqueda de esa energía misteriosa, pero nunca le di mucha importancia a eso porque quería apostar por algo más riesgoso. Surgió una idea, y Stark la conoce, llamada la Iniciativa Vengadores. La idea era buscar y reunir a un grupo de personas excepcionales y tratar de convertirlas en algo más, ver si podían reunirse cuando necesitáramos que libraran las batallas que no podríamos ganar. Phil Coulson murió, creyendo firmemente en esa idea. En los héroes. Les decía Fury con tono tranquilo, pero a su vez con pesadez, dándoles la razón a todos de los errores que había cometido, en especial a Goku, a quien Fury miraría, pidiendo disculpas con la mirada. Pero esto haría que Tony saliera del lugar, pues al igual que Anais, él era uno de los más afectados por la muerte del agente Coulson. A lo que Fury volvería a hablar. Bueno, la idea es obsoleta, ¿verdad? Se preguntaba Fury a sí mismo con voz apagada y volviendo a ver a Goku, quien caminaría hacia una parte alejada del lugar con Anais. Con Thor, este ya se había recuperado de la caída que había experimentado y yendo directamente hacia su martillo. Pero antes de tomar su martillo, las dudas comenzarían a surgir en el dios del trueno, pues incluso llegó a dudar si aún seguía siendo digno de portar el martillo. En una zona destruida, con el Dr. Banner. Se vería al Dr. Banner despertar en los escombros de una construcción vieja. Viendo que un señor de avanzada edad le hablaría. «Caíste del cielo», exclamaba el señor, que al parecer era el guardia del lugar. «No hería nadie, ¿verdad?», preguntaba Bruce, esperando que la respuesta del señor fuera positiva. Y así fue. «Aquí no había nadie a quien lastimar. Aunque asustaste a muchas palomas», le respondía el señor con tranquilidad. Pues al parecer, el lugar estaba abandonado. «¡Qué suerte!», exclamaba con tranquilidad y felicidad Bruce, al escuchar las palabras positivas del señor. «O más bien qué buena puntería. Caíste al suelo despierto», volvía a expresar el señor, diciéndole lo que había pasado. «¿Lo vio?», volvía a preguntar el Dr. Banner al señor. «Cada segundo. Atravesaste el techo, verde, grande y totalmente desnudo. Toma, pensé que no te quedarían, hasta que tomaste un tamaño más decente».
Le respondía el señor, siguiendo contando lo sucedido, para después darle algo de ropa a Bruce, quien agradeció el gesto del señor. Pero el señor le haría una pregunta. ¿Eres un alien? Preguntaba con dudas el señor, a lo que Bruce no entendería la pregunta. Del espacio, un alien. Volvía a reafirmar su pregunta el señor guardia, a lo que Bruce le diría que no. Al escuchar la respuesta de Bruce, el señor volvería a hablarle. Pues, entonces, ve a ver al doctor, hijo. Exclamaba con preocupación el señor a Bruce, a lo que este solo asentiría con la cabeza en señal de afirmación, y procedería a vestirse. En la enfermería, con la agente Romanoff y el agente Barton. Este último, estaría sufriendo las consecuencias del control mental de Loki. Como toda acción o droga que controle la mente, esta no sería a excepción y Barton estaría luchando por controlarse, y su amiga estaría ahí con él para apoyarlo. Clint, vas a estar bien. Exclamaba Natasha en apoyo a Barton, quien seguía sufriendo las consecuencias del control mental de Loki. Jejeje, ¿eso crees? ¿Estás segura? Quiero librarme de él. Exclamaba con un gran esfuerzo Barton, quien seguía sintiendo las consecuencias del control mental. Trata de calmarte, esto llevará tiempo. Le respondía Natasha, dándole ánimos a Barton, quien al fin se había tranquilizado un poco y volvería a hacerle preguntas a Natasha. ¿Aún no lo entiendes? ¿Alguna vez alguien se ha metido a jugar con tu mente? ¿Enviándote lejos, para meter otro ser? ¿Has sentido que te parten en pedazos? Preguntaba Barton ya estando tranquilo, queriendo explicarle a Natasha lo que sentía en ese momento. Tú sabes que sí. Respondía con seriedad Natasha, volteando a ver a Clint, quien seguiría preguntando. ¿Cómo desperté? ¿Cómo lo desplazaste? Preguntaba con dudas Barton, queriendo saber el cómo había salido del control mental de Loki. Recalibración cognitiva. Te di un golpe en la cabeza. Le respondía con una sonrisa Natasha a Barton, quien le agradecería con un gracias muy afectuoso a su amiga y compañera. Pero la expresión de Barton cambiaría a una seria y volvería a preguntar a Natasha, mientras ésta lo liberaba de sus ataduras. Natasha, dime a cuántos agentes. Preguntaba con voz seria Clint, queriendo saber a cuántos agentes había matado, a lo que Natasha rápidamente le respondería. No Clint. No te tortures de ese modo. Loki lo hizo. Aquí hay monstruos, magia y ki, algo para lo que no fuimos entrenados. Exclamaba Natasha, tratando de no hacer sentir mal a su compañero. Pero lo que Natasha había dicho del ki, lo había dejado con dudas, pues nunca había escuchado nada de eso. ¿Ki? ¿De qué hablas, Natasha? Preguntaba Barton acerca del ki, pues no entendía a ¿qué te refería Natasha? Sucedieron muchas cosas mientras no estuviste. Después te contaré. Le respondía al agente Romanoff, evadiendo la pregunta de Barton, quien al ver eso, haría otra pregunta. ¿Loki logró huir? Preguntaba Clint a Natasha. Sí, tú sabes a dónde fue. Le respondía Natasha a Barton, pero realizando una pregunta también. No necesitaba saber, así que no pregunté. Aunque pronto pondrá en marcha su plan. Será hoy. Le respondía con tono serio Barton, tomando un poco de agua. Lo detendremos. Expresaba Natasha con tono serio. ¿Sí? ¿Y quiénes? Volvía a preguntar Barton, viendo a su compañera. No tengo idea, los que queden. Respondía Natasha con tono serio a su compañero, a lo que este volvería a hablar. Bueno, si atravieso a Loki con una flecha justo en el ojo, podré dormir tranquilo. Le decía Barton a su compañera, tomando agua. A lo que ésta le diría que ya lo reconocía, pero de nuevo Barton hablaría. Pero yo a ti no. Eres una espía, no un soldado. Y ahora, quieres pelear en una guerra. ¿Por qué? ¿Qué te hizo Loki? Expresaba Barton, sin entender las acciones de su compañera, pues la conocía muy bien. Nada. Solo, ya me descubrió. Estoy en números rojos, quiero limpiar mi deuda. Le respondía con seriedad Natasha a Barton, dejándolo con una expresión seria ante la situación. Con Goku y Anais. Estos se encontraban en el lugar donde había muerto el agente Coulson, lugar que Anais estaría viendo con pesar, pues seguía pensando que había sido su culpa por no poder protegerlo. Al ver esto, Goku le hablaría. Perdóname por obligarte a hacer esto, Anais. Exclamaba con tono serio Goku, disculpándose con Anais, quien al escucharlo, voltearía a verlo y le respondería. No es tu culpa, papá. Es mi culpa por no protegerlo, tenías razón en todo lo que me dijiste. Alguien con experiencia, puede derrotar a un oponente más fuerte que él, y eso fue lo que pasó. Yo era más fuerte que Loki, pero él tenía más experiencia que yo.
respondía con un tono de voz bajo Anaís, para después comenzar a derramar unas cuantas lágrimas de impotencia. Al ver esto, Goku se acercaría a Anaís, se agacharía y comenzaría a hablarle. Hay muchas cosas que nunca te he contado acerca de mi Anaís. Pero sé perfectamente cómo te sientes en estos momentos, conozco perfectamente ese sentimiento de impotencia y desesperación, y cómo ese sentimiento se convierte en uno de venganza. Ya lo he vivido. Le decía Goku con tono bajo y serio, pero tranquilo a Anaís, haciendo que ésta levante su mirada para verle. ¿A qué te refieres, papá? Preguntaba Anaís, secándose sus lágrimas, a lo que Goku comenzaría a contarle. Pero alguien más estaría escuchando, este era Tony Stark, quien estaba en un lugar más alto pensando, y al escuchar lo que Goku le había dicho a Anaís, hizo que le invadiera un sentimiento de curiosidad. Goku ya se había dado cuenta de su presencia y la de otra persona más en el lugar, pero no les daría importancia. Hace mucho tiempo, cuando tenía tu edad, vi a uno de mis mejores amigos muerto en el suelo, asesinado por un sujeto extremadamente fuerte, quien quería dominar el mundo. Cuando lo vi en el suelo, un gran odio y deseos de venganza me invadieron. Mi maestro trató de detenerme, pero yo no hice caso, pues mi odio y sed de venganza eran más fuertes. Me enfrenté a ese sujeto, pero fue inútil, pues no pude hacerle nada, casi al punto de matarme. Fue por suerte y gracias a un amigo que logré salvarme. Después supe que mi maestro también había sido asesinado por ese sujeto, y de nuevo, ese sentimiento de venganza entró en mi corazón. Pero alguien logró detenerme y hacerme ver las condiciones en las que estaba, aún no podría hacerle nada, por lo que entrené duramente y por mucho tiempo. Cuando de nuevo lo enfrenté, logré derrotarlo, aunque con dificultad, pero no me dio la paz que necesitaba. Después, ya siendo yo un adulto, apareció alguien mucho más fuerte y más despiadado que el primero. Me enfrenté a él, pero su poder era mucho mayor que el mío, y desgraciadamente, otro amigo fue asesinado, esta vez frente a mis ojos, ese sujeto lo había hecho volar en pedazos. Vi a mi mejor amigo ser volado en pedazos ante mis ojos. Entiendo lo que sientes en este momento, Anaís, pero no debes sentirte mal contigo misma, hiciste lo que pudiste, y si es que quieres honrar su memoria, no te dejes vencer. Hija. Terminaba de contarle Goku a Anaís, dejándola más que impactada, pues nunca había escuchado esa parte de la vida de su padre y comenzando a reflexionar en lo sucedido. Pero esto también fue escuchado por dos personas que harían acto de presencia. Así que por eso me dijiste todo eso en el laboratorio, Goku, exclamaba el Capitán Rogers, acercándose a Goku y a Anaís, a quien ya le había cambiado su expresión a una más tranquila al escuchar la experiencia tan dura que había vivido su padre y logrando reflexionar un poco. Es correcto, Steve, por eso lo dije. Afirmaba Goku con tono tranquilo a Steve. Pero también, alguien más hablaría. Debió ser muy duro todo lo que le contaste a la mocosa. ¿Cómo es que lograste superar algo tan duro? Alguien común habría quedado traumado de por vida. Exclamaba Tony con asombro, quien también había escuchado lo contado por Goku. Pero este último le respondería. Hay muchas cosas que aún no saben de nosotros. Pero como les dije, yo sé lo que es perder y el volverte a levantar, el entrenar día y noche sin descanso. Eso es lo que me llevó a ser lo que soy ahora, y eso por eso que yo tengo mi fuerza. Le respondía Goku a Tony, quien quedaría impresionado al escuchar las palabras del Saiyajin. Pero Anaís le haría una pregunta a Tony. Disculpe, señor Stark. ¿El señor Coulson tenía esposa o familia? Preguntaba Anaís queriendo sacarse de su cabeza la idea de que tal vez, el agente Coulson había dejado viuda, o huérfanos a sus hijos o familia. A lo que Tony respondería. No. Salía con una chelista, creo. Le respondía con tono tranquilo Tony a Anaís, quien quedaría más tranquila al escuchar la respuesta del multimillonario. Pero Goku hablaría. Lo siento. Me parecía un buen hombre. Expresaba su pesar Goku, acto que verían sorprendidos Tony y Steve, pues hasta ese momento, Goku se había comportado de manera fría y un poco dura con ellos. A lo que Tony respondería. Era un idiota. Exclamaba Tony, tratando de ocultar su dolor. Pero en este caso, el capitán hablaría. ¿Por qué? ¿Por tener fe? Preguntaba un poco serio Steve. Por atacar a Loki él solo. Sí, sé que salvó a la mocosa, pero debió esperar a los refuerzos. Respondía Tony, siguiendo tratando de ocultar su dolor, cosa que no pasaría desapercibido por Goku, quien se daría cuenta. Solo hacía su trabajo. Exclamaba el capitán, intentando tranquilizar a Tony. Era mucho para él, tenía que esperar.
Volvía a decirles lo mismo Tony, quien seguiría dolido. Pero Goku hablaría. A veces no hay otra salida Stark, hay veces que no te queda de otra, más que enfrentarse solo a tu enemigo. Exclamaba con sabiduría Goku, desde su experiencia en sus múltiples combates. Pero Tony no lo vería así. Sí, ya lo sabía. Exclamaba Tony, sin importarle lo que dijeran los demás. Pero de nuevo, el capitán hablaría. ¿Primera vez que pierdes a un soldado? Preguntaba Steve a Tony, pregunta que haría enojar a Stark. No somos soldados. Yo no marcho al paso que marca Fury. Le respondía con enojo Tony, para después bajar su tono de voz a uno más tranquilo. Yo tampoco, manchó sus manos con la misma sangre que Loki. Pero ahora tenemos que dejar esto atrás y resolver esto. Loki necesita una fuente de energía, si hacemos esto personal, no lograremos nada. Expresaba su pensar sobre la situación Steve, haciendo pensar a Tony y a Anais. Loki lo hizo personal. Expresaba analizando la situación Tony, a lo que Steve le diría que ese no era el punto de lo que dijo. Pero Tony, Goku y Anais comenzaron a pensar. De Loki sí, al menos. Nos atacó a nivel personal. ¿Por qué? Exclamaba Anais, pensando en todo y tratando de armar los cabos sueltos de todo lo que había pasado. Nos quería separar. Exclamaba Goku, ya habiendo analizado lo que Loki que trataba de hacer. Sí, divide y vencerás. Es útil, pero él tiene claro que ganará si nos derrota, eso es lo que él quiere. Quiere vencernos y que lo vean cuando lo haga, quiere una concurrencia. Exclamaba Anais, ya. Habiendo deduciendo también lo que Loki planeaba. Claro, vi su acto en Alemania. Exclamaba Steve, escuchando lo que todos decían y también, habiendo llegado a la misma conclusión que Goku y Anais, siendo el únicos que faltaba Tony en darse cuenta. Sí, ese fue un avance, esta noche es su acto de estreno, y Loki es peor que una diva. Quiere flores, quiere desfiles, quiere un monumento enorme. Que lleve su nombre. Exclamaba Tony armando los cabos sueltos. Hasta que al fin, había llegado a la respuesta. Ese maldito. Se decía Tony a sí mismo en voz alta, ya habíandose dado cuenta de lo que planeaba Loki, y rápidamente, Tony y Steve comenzarían a correr. Pero se detendrían al ver que Goku y Anais estarían en el mismo lugar. Goku, debemos irnos. Les decía Steve, viendo que ambos estarían viéndose. A lo que ambos asentirían con la cabeza y Goku les contestaría a Tony y a Steve. Los veremos en el lugar donde Loki atacará con su ejército. Les respondía Goku con una media sonrisa a Steve y a Tony, quienes no entendían a de qué hablaba Goku. ¿De qué están hablando ustedes dos? Necesitamos de tu ayuda para poder acabar con la invasión de Loki. La mocosa no puede ir con nosotros, ella está herida. Preguntaba con tono alto Tony, quien seguía sin entender a qué se refería Goku. A lo que este respondería. Y la tendrán. Ustedes adelántense, nosotros estaremos ahí. Le respondía Goku con una sonrisa que también tendría Anais, quien se acercaría a su padre para tomarlo del brazo izquierdo. Al notar eso, ni Tony ni Steve entendían nada de lo que hacían. Pero verían que ambos desaparecían del lugar como por arte de magia, sorprendiendo a Tony y al capitán. Maldición. De verdad que ese Ki del que hablan me sigue sorprendiendo. Se decía a sí mismo Steve, aún sorprendido. Ya somos dos, capitán. Definitivamente, esos dos podrían hacerse muy famosos si trabajaran en la televisión. Le respondía Tony a Steve. Pero al ver la situación en la que se encontraban, se irían con rapidez a buscar sus equipos. En la ciudad de Nueva York. Estaría haciendo los últimos preparativos el Dr. Selvig a la máquina que creará el portal por donde pasará el ejército Chitauri, sobre el edificio Stark, el cual era mejor lugar para hacerlo, ya que era el único lugar con la energía suficiente como para encender la máquina. De regreso al Helicarrier. Nos vamos. Ordenaba el capitán Rogers, entrando a la enfermería donde estaba la agente Romanoff y el agente Barton, quienes estarían confundidos por el actuar del capitán. ¿A dónde? Preguntaba Natasha al capitán. Te explico en el camino. Puedes volar uno de los jets. Respondía con seriedad Steve a Natasha. Pero alguien más le respondería el capitán. Yo sí. Era el agente Clint Barton, quien estaría saliendo del baño. Al verlo, el capitán se le quedaría viendo a la agente Romanoff aún con dudas respecto a Barton. Pero Natasha le asentiría con la cabeza al capitán, en señal de aceptación y confianza hacia el agente Barton. ¿Tienes un traje? Le preguntaría el capitán a Barton, quien solo asentiría con la cabeza en señal de afirmación. Entonces póntelo. Exclamaba Steve, saliendo del lugar para prepararse.
Todos estarían preparándose para la gran batalla que estaba por venir. Tony estaría reparando su armadura, Steve tomaría su escudo, Thor comenzaría a ponerse su armadura de batalla, gracias al poder del martillo, y los agentes Barton y Romanoff estarían tomando todo lo necesario para poder combatir. Natasha tomaría un par de armas, y Barton sus flechas. Al ya haber tomado sus cosas, el capitán Rogers y los agentes Barton y Romanoff irían hacia uno de los jets de S.H.I.E.L.D. para ir hacia la batalla. Pero uno de los agentes que estaba ahí los detendría. «Oigan, no tienen autorización para estar aquí», exclamaba el agente que estaba dentro del jet, acercándose hacia el capitán y los agentes. «Hijo, ni se te ocurra», le respondía con tono serio Steve, bajando al agente del jet. En el centro de mando, con Nick Fury y la agente Jill. Nick estaría viendo las tarjetas del agente Coulson, hasta que la agente Jill se acercaría y le hablaría. «Señor, esas tarjetas estaban en el casillero del agente Coulson, no en su chaqueta», le decía la agente Jill a Fury, recordando haber visto al agente Coulson guardar sus tarjetas en un lugar seguro, ya que para él eran muy valiosas. «Solo les di un impulso», respondía con tono serio, pero sin estar enojado Fury a la agente Jill, mientras veían salir volando a Tony y el jet donde iría el capitán y los agentes Barton y Romanoff, irse a enfrentar la invasión que estaría por suceder. Pero Fury preguntaría por alguien en concreto, alguien a quien no había visto desde la muerte del agente Coulson. «¿Qué sabemos de Goku?», preguntaba con seriedad Fury, queriendo saber acerca de Goku. A lo que la agente Jill le respondería. «El capitán Rogers nos informó antes de irse, que Son Goku y Son Anais habían desaparecido y dejando el lugar, diciéndoles a Elias Stark que los vería en el lugar de la invasión». Informaba la agente Jill a Fury lo sucedido con Goku y Anais, dejando a este último con un semblante serio ante la situación, sacando de sus pensamientos a Fury al escuchar la voz de uno de los agentes. «Despegue no autorización en la plataforma 6. Informaba la voz de uno de los agentes, la salida de los héroes. Creo que lo encontraron. Reactiven los sistemas de comunicación como puedan. Quiero ojos en todas partes», ordenaba Fury con seriedad a Maria Jill. A lo que esta acataría la orden del director Fury a la brevedad. Pero ambos tendrían en su cabeza y a pregunta. ¿Dónde estaban Goku y Anais? En el bosque de Adirondack, con Goku y Anais. Estos ya habían llegado a su casa sin ningún problema. Pero Anais tendría un semblante serio al seguir recordando lo que su padre le había contado sobre él. A lo que Anais se sentaría sobre una silla, viendo cómo Goku se preparaba para salir a ayudar a los héroes. Pero Anais le hablaría. «¿Por qué nunca me contaste lo que habías vivido, papá? ¿Por qué nunca me has contado sobre ti? Cada vez que te pregunto algo sobre ti, siempre evades la pregunta. ¿Acaso no me tienes la suficiente confianza como para contarme algo sobre ti? ¿Acaso solo soy una niña débil para ti?», preguntaba Anais, levantando su voz cada vez más, pues su angustia y su sentimiento de debilidad en ese momento le hacían ponerse alterada. Al escuchar eso, Goku dejaría un momento sus cosas y le contestaría a Anais. «Estás equivocada, Anais. A pesar de ser solo una niña, nunca te he considerado como alguien débil. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, cosas que he vivido durante mucho tiempo, y que a su tiempo sabrás», le respondía con seriedad Goku a Anais. Pero la joven no quedaría satisfecha con esa respuesta, a lo que volvería a preguntar. «Soy débil, papá, soy débil. No logré salvar al señor Coulson, no pude evitar que el señor Coulson muriera. Entonces, ¿por qué me contaste eso, papá?», volvía a preguntar Anais, derramando unas cuantas lágrimas que no lograría detener, pues aún sentía la culpa por no lograr salvar al agente Coulson. Al ver la impotencia que sentía Anais en ese momento y sus lágrimas caer, Goku se acercaría hacia ella, pondría su mano derecha sobre la cabeza de Anais, y minutos después, levantaría a Anais de la silla donde estaba sentada, para después ver a Goku sentarse en la misma silla donde estaba Anais, y sentar a su hija en sus piernas. Al ver esa acción por parte de Goku, Anais rompería en llanto y abrazaría a Goku, al sentir tanto dolor, tanta importancia, y sobre todo, una gran ira en su interior, la cual sentía que en cualquier momento explotaría. Pero Goku comenzaría a hablar. «Anais. No fue tu culpa que el señor Coulson muriera. Sé precisamente lo que estás sintiendo en estos momentos, pero no debes dejar que esos sentimientos negativos te detengan. Eres muy fuerte, hija, pero aunque seamos las personas más fuertes del mundo o del universo, no podemos evitar que las personas mueran.
A pesar de ser fuerte, ni yo mismo pude evitar que murieran personas que quería. Es por eso que te conté esa parte de mi vida, porque quería que entendieras esa lección, Anaís. No permitas que esos sentimientos se apoderen de ti, hija, eres más fuerte de lo que tú crees, y con el tiempo lograrás superar mis poderes. Exclamaba Goku con un tono paternal, mientras acariciaba la cabeza de Anaís, quien al escuchar las palabras de su padre, un impulso nacería en ella, haciendo que deje de llorar y comenzara a reflexionar cada una de las palabras de su padre. Pero Goku volvería a hablar. Anaís. Una vez me dijiste que querías ser la más fuerte de todo el universo. Si esas palabras fueron verdaderas, no dejes de luchar hasta conseguirlo. Pero recuerda siempre la principal base de la escuela de la tortuga. ¿Recuerdas cuál es, Anaís? Volvía a decirle Goku a Anaís, dándole el impulso que necesitaba su hija para superar lo que había vivido, y terminando con una última pregunta, la cual sería la piedra angular para Anaís durante toda su vida, y la cual, siempre consideró una filosofía de vida. A lo que Anaís le respondería la pregunta a su padre ya habiendo dejado de llorar y levantarse del regazo de su padre. Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar, y también hay que jugar. Esas son las bases del entrenamiento del maestro Roshi para tener una buena condición. Le respondía Anaís a Goku, viendo que la mirada muerta y de tristeza de Anaís había desaparecido, dejando ver una mirada viva y sagaz en su hija. Al notar eso, Goku le sonreía a Anaís, quien también le sonreía a su padre, para después abrazar con gran fuerza a Goku, quien también abrazaría a la joven niña, quien había recuperado su espíritu de lucha. Viendo eso, Goku se levantaría, se cambiaría de doji y estaría a punto de irse, cuando de nuevo, Anaís le hablaría. Yo también voy, papá. Exclamaba Anaís con tenacidad a Goku, quien estaría indeciso en llevar a Anaís con él. Pero Anaís insistiría. Por favor, papá, déjame ir contigo. No quiero permitir que la muerte del señor Coulson quede impune. Déjame ir, por favor. Exclamaba con tono de determinación Anaís a Goku, quien al final aceptaría que Anaís le acompañara. Pero cuando Anaís iba a su habitación a cambiarse, unas cajas habían aparecido en la mesa, dejando a Anaís sorprendida, pues no había visto esas cajas ahí. Al notar eso, Anaís llamaría a su padre. Papá. Hay unas cajas aquí. Le decía Anaís a Goku, quien al escuchar a su hija, iría a ver las cajas. Pero vería que sobre ella había una nota, sacando de contexto a Goku, quien tomaría la nota y la comenzaría a leer. Al ver la nota, vería que era de Deone Aboutal, quien había escuchado las palabras de Goku. Excelentes palabras, Goku, de verdad que me conmovieron. Sé que irás a detener la invasión que te conté, así que quiero darte esto a ti y a la niña. Sé que se les verán muy bien a ambos. Quiero terminar agradeciéndote por ayudar en esta lucha. Nunca podré terminar de agradecértelo. Terminaba de leer la carta Goku de Deone Aboutal. Al terminar de leerla, Goku abriría una de las cajas y vería algo que le haría sacar una media sonrisa por el contenido de las cajas, volteando a ver a Anaís y le preguntaría. ¿Estás segura de querer ir conmigo, Anaís? Preguntaba con tono serio Goku a Anaís, quien le respondería que sí. Ella no estaba dispuesta a volver a dejar que sus sentimientos negativos la consuman. Al escuchar eso, Goku le daría una semilla del ermitaño a Anaís, quien al ver la semilla, se la comería rápidamente, curando la herida provocada por Loki y regresándole sus fuerzas perdidas. Al ver que Anaís ya estaba recuperada, Goku volvería a hablar. Si es así, Anaís, entonces prepárate. Ponte tu traje. Exclamaba Goku con tono emocionado y de orgullo por su hija, tomando una de las cajas y dándole la otra a Anaís, quien al ver el contenido de esta, pondría una media sonrisa y rápidamente se iría a cambiar para irse a combatir.